El DNA es la información genética usada en el desarrollo y funcionamiento de organismos. Este DNA se encuentra en el núcleo de las células. La replicación del DNA es semiconservativa. Esto quiere decir que en cada una de las moléculas hijas se conserva una de las cadenas originales. También es bidireccional, porque en la horquilla o burbuja de replicación esta sucede en dos direcciones. Además, es antiparalela, porque la DNA polimerasa solo puede sintetizar de 5' a 3'. Enzimas y otros componentes que participan en la síntesis de proteínas. En primer lugar, el DNA se desenrolla y se rompen los puentes de hidrógeno entre las dos cadenas. Este proceso es ayudado por la enzima helicasa. Las proteínas enlazantes a cadenas sencillas SSB evitan que las cadenas se vuelvan a unir. Estas burbujas se forman en múltiples lugares a lo largo de la cadena del DNA, aumentando considerablemente la velocidad de la replicación. En la horquilla de replicación, una vez que las cadenas han sido desenrolladas y separadas, la DNA polimerasa puede comenzar a construir una nueva cadena. La hebra conductora es la nueva cadena que crece de modo continuo hacia la horquilla de replicación. La DNA polimerasa construye la nueva cadena en dirección 5' a 3'. A la cadena que va de 5' a 3' se le conoce como cadena continua. A la cadena que va de 3' a 5' se le conoce como retardada. La hebra retardada se sintetiza en dirección opuesta a la hebra continua. La RNA primasa añade un fragmento de RNA cebador o primer. Entonces la DNA polimerasa comienza a sintetizar la nueva cadena de DNA. Los fragmentos discontinuos se denominan fragmentos de Okazaki. Entra la polimerasa 1 que cambia el RNA por DNA. Una ligasa señala la unión de los fragmentos de DNA. La nueva cadena es una copia de la hebra de la cadena parental. Durante la transcripción, las dos hebras de la molécula de DNA se separan temporalmente y una de ellas se usa como plantilla para la síntesis de una molécula de RNA. Durante la iniciación, la región promotora del gen funciona como sitio de reconocimiento para que el RNA polimerasa se una. La RNA polimerasa, después de unirse al promotor, provoca el desenrollamiento de DNA y su separación. A medida que se desplaza el RNA polimerasa por el DNA, va añadiéndose en cada paso un nucleótido complementario en el extremo de la cadena de RNA que se va formando. En el RNA se une adenina con uracilo en vez de timina como en el DNA. Una vez que el RNA polimerasa alcanza la región terminal del gen, la cadena de RNA está completa. El RNA polimerasa, la hebra de DNA y la molécula de RNA mensajero se separan. El RNA mensajero sale por los poros del núcleo hacia el citoplasma, donde se puede llevar a cabo la traducción. Hay un codón de inicio y 3 de final. La traducción inicia cuando una molécula de RNA mensajero en el codón de inicio entra en contacto con un ribosoma. Cada aminoácido es traído por el RNA de transferencia y contiene un anticodón que es complementario con el RNA mensajero. El primer RNA de transferencia ocupa el sitio P. El segundo entra al sitio A y es complementaria al segundo codón del RNA mensajero. El aminoácido es pasado del RNA de transferencia del sitio P al RNA de transferencia del sitio A, formando un enlace peptídico. Después, el RNA de transferencia sale del ribosoma por el sitio E. El ribosoma sigue desplazándose por el RNA. El siguiente RNA de transferencia entra al sitio A, se continúa, hasta que se encuentra con un codón de parada. Se une al factor de liberación. Cuando se completa una proteína, es liberada y se desprende el complejo y se vuelve a unir el complejo para producir otra proteína.